Está con nosotros nuestro colaborador habitual de esta casa, de Vaya Noche, con su espacio, José Antonio Echevarría, de la Asociación Amigos del Mundo. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Inés, buenas noches. ¿Qué tenemos hoy en cartelera? ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, hoy vamos a hablar también de un misterio que, a pesar del tiempo transcurrido, un misterio enigma, como queramos llamarlo, no se ha conseguido descubrir. Bueno, es que eso es un buen enigma, ¿no? O un buen misterio, que no sé, que siga siendo, lo quiero decir. Y yo creo que seguirá siendo por muchos años. Mira, vamos a hablar lo que en algunos foros se llama las piedras de plastilina. Me lo voy a apuntar. Las piedras de plastilina. Pero realmente, porque luego me gusta a mí bichear. Realmente era una técnica secreta para ablandar la piedra de las famosas construcciones, sobre todo incaicas. Es decir, siempre hemos venido hablando, charlando, definiendo dónde estaría el secreto de las construcciones de las pirámides también. Bueno, pues ahora nos encontramos con estas piedras de los incas. Perdona. Antes de que sigas, José Antonio, ¿me quieres decir que hay un enigma que va por la línea de que la materia se transformaba para poderla transportar? Efectivamente. ¡Oh! Sigue. Famosos exploradores, investigadores, cuentan que los antiguos, de la época, volvamos a repetir, de la zona incaica, tenían un secreto de restablecer la piedra por medio de ciertas hierbas. Aquí no hay extraterrestres. Sería todo química, porque ¿no? seguro que como me ibas a preguntar, tal y como me has mirado, ibas a por ello. Decíamos que una... A ver, es que con Egipto eso se ha dicho mucho, ¿no? Claro. Siempre se ha hablado mucho de la teoría de que... Desmaterializar la piedra. De que había ayuda extraterrestre para... Claro. O bueno, era una de las teorías que había, ¿no? Bueno, pues... Ayuda extraterrestre. Otra teoría también ha sido la de viajeros en el tiempo, ¿puede ser? Vale. Bien, decíamos que una de las culturas prehispánicas, sobre todo de las más importantes que hubo en América, fue la civilización incaica. Esta abordaba desde los actuales territorios de Ecuador, Perú, parte de Bolivia y Colombia, el norte de Chile y Argentina, y cuyo apogeo más importante se extendió entre los años 1400 y 1533. Uno de los grandes legados de estos, vamos a llamarlos antiguos, fue la arquitectura, esa que podemos ver a tus espaldas, la cual todavía hoy persisten ruinas de esas grandiosas construcciones, sobre todo en Machu Picchu, como hemos podido ver, y en una fortaleza ceremonial llamada Sacsayhuamán. Y estas construcciones, con piedras, dicen los estudiosos, artísticamente colocadas, una pegada a la otra y en perfecta conjunción. Es decir, que aquí también se baraja y se dice que han llegado a tal unión que sería imposible meter una cuchilla, peor todavía, una cuchilla entre las ranuras de las piedras. Bueno, si vemos esa foto, posiblemente sería más, ¿no? Los conquistadores españoles, cuando llegan a América, se sorprenden de que aquellos indígenas o salvajes, entre comillas, pudieran edificar construcciones de tal calibre. Es decir, aquella bestialidad, vamos a decir vulgarmente, de aquellas construcciones de piedra les dejó atónitos. Y más aún, la forma en que esas piedras habían sido colocadas y sellado, pero sin usar ningún tipo de mortero, ni hoy diríamos ningún tipo de pegamento. El conde Francis de Castelnau era un naturalista francés, comentando sus impresiones acerca de Tiahuanaco, en el año 1845 comentaba que las gentes del país refieren la historia más extraordinaria a este respecto. Según ellos, los antiguos tenían un secreto. Sí. ¿Y cuál era ese secreto?
desmaterializar la piedra y restablecerla luego por medio de ciertas hierbas, como hemos comentado. En las memorias publicadas en... Es un secreto importante. Sí, sí. En 1954, el coronel británico y célebre explorador Harrison Farwell relataría por su parte, decía: yo escuché que los incas heredaron esa técnica y encajaron sus piedras gracias a un líquido que ellos les había sido entregado, o sea, no descubierto por ellos, sino entregado, que ablandaba las superficies de las piedras, las permitía moldear y, a su vez, unirlas a unas con otras. Lo habían considerado como si fuera una especie de arcilla que nosotros podemos moldear, porque incluso hay investigadores que en algunas de las piedras habían detectado huellas humanas, o sea, huellas de dedos, imposible en un tipo de piedras tan grandes. O sea, ¿esto qué hace? Esto avala de alguna manera esta reducción, podemos decir, de las piedras. Se cuenta que Farwell mantuvo una vez una conversación con un, diríamos, saqueador de tumbas, y cuando le estaba comentando, o estaban viendo una tumba, encontraron una jarrita, una jarra con un líquido. Entonces, este líquido... En una de las tumbas. En una de las tumbas. Este líquido, al saqueador, por alguna razón, se le cayó al suelo. Y cuando el Farwell se acercó, se agachó para ver qué es lo que se había caído, se encontró que donde había caído exactamente la vasija, esta se había vuelto como de arcilla, y a su vez el suelo se había emblandecido de tal manera que él pudo cogerlo como si fuera masilla. Decía este hombre que la vajilla era tan suave como si fuera cemento fresco. El manifestante, y dice, era como si la piedra se hubiera fundido y como la cera se hubiera quedado bajo la influencia del calor. Bien, vamos a ver el vídeo número 1. Hoy nos adentraremos en un enigma que ha desconcertado a arqueólogos y estudiosos durante décadas: las enigmáticas piedras de plastilina incas. ¿Cómo es posible que una civilización antigua haya trabajado con tal precisión en la piedra, dejado atrás construcciones que desafían nuestra comprensión moderna? Acompáñenos mientras desentrañamos los secretos de estas piedras y descubrimos las técnicas y el ingenio de los incas. Prepárense para un viaje al corazón de los Andes, donde el misterio y la historia se entrelazan en cada piedra tallada. Comencemos. Las leyendas en ocasiones encierran verdades que la ciencia oficial no puede explicar, atada a sus rigurosos dogmas. Así parece ser con las antiguas tradiciones de los pobladores del Imperio Inca, que hablan de una planta otorgada por sus dioses, capaz de ablandar las piedras hasta volverlas maleables. Esta planta milagrosa podría ser la clave detrás de la asombrosa precisión en el corte y tallado de los enormes bloques de piedra de las construcciones incas. Los bloques están encajados con tal exactitud que no es posible insertar ni siquiera una delgada hoja de afeitar entre sus juntas. Fíjate, José Antonio, que cuando has empezado a explicar este asunto, yo he pensado que ibas a hablar más de algo, algún misterio o algún enigma que serviría para que las piedras no pesasen tanto, pero aquí es más para que las piedras se puedan transportar con facilidad y se amolde a la perfección una a otra, ¿no? Efectivamente. Bueno, ten en cuenta que en el tema de los egipcios, por ejemplo, sí se habló en su momento de la desmaterialización de la piedra, que incluso se había conseguido en laboratorio quitar ese peso específico, pero no se había conseguido volvérselo a poner. Ese está ahí, bueno, algún día quizás aparezca, pero bueno, demos tiempo al tiempo. Juanjo Pérez, autor del libro Los ablandadores de la piedra, relataba que en las leyendas de los incas
o en muchos pueblos, vamos a llamarlos precolombinos, que existían un tipo de narrativas en la que decían que los dioses les habían hecho dos regalos, concretamente. Uno de ellos era para poder sufrir, preparar y resistir el dolor y el agotamiento físico cuando estaban colocando las piedras. Y otro, precisamente, era un líquido, una planta, mejor dicho, como decían ellos, que les permitía, mezclada con otro tipo de plantas, quitar o reducir la piedra, amoldarla como ellos querían y volverla a colocar, y entonces, pasando un tiempo, esa piedra retomaba a su forma original. Esos son los dos. La coca, bueno, pues ya sabemos todo lo que pasa con la coca, pero bueno, decían ellos que era para evitar, era como si fuera un anestésico. No, claro. Que les permitía, y tanto que un anestésico. Claro, les permitía, pues como hemos dicho, resistir el dolor, el agotamiento. Anestésico y estimulante, toda la vez. Claro. Entonces, esa otra hierba no era específicamente la hierba sola, sino que había que mezclarla con otro tipo de... Bien. En el año 1983, Televisión Española hizo un reportaje titulado El otro Perú. Entonces, en este reportaje, entre los personajes entrevistados, estaba el sacerdote peruano Jorge Lira. Este era un hombre de una intelectualidad muy alta, según lo que decían. Era investigador, era analista, era un reputado estudioso de plantas medicinales, sobre todo, en aquellos tiempos pues lo necesitaban, así como una eminencia en el campo de la literatura y la psicografía. Fue autor del primer diccionario de quechua al castellano, o sea que era todo un personaje. Valía para todo, ¿eh? Sí, sabía bueno, botánica, hombre, literatura, tenía un diccionario. Es un cura que está dentro de estos poblados, pues lógicamente sí. En aquella entrevista, el sacerdote, que fue, como hemos dicho, entrevistado por Televisión Española, dijo que en el año 1967 el secreto mejor guardado de los incas, él había conseguido encontrarlo. O sea, había conseguido encontrar esa sustancia que los incas, los pueblos precolombinos, usaban para la manipulación de las piedras. La gente, lógicamente, cuando se visita, e incluso hoy ya no nos hace falta casi ni visitarlo, porque lo podemos ver a través de YouTube o a través de cualquier programa de televisión, la gente se queda o nos quedamos asombrados ante la magnitud de esas gigantescas piedras y de la forma y manera en que están colocadas y entroncadas todas unas de otras. Como hemos dicho antes, en algunas de ellas se pueden descubrir o se han descubierto huellas de manos o dedos impresos en esa propia piedra. Como un fósil. Como si fuera un fósil. Es decir, tú en la arcilla, ¿qué haces? Si tú estás moldeando arcilla... Bueno, como la huella de un fósil, mejor dicho. Pones las manos y se queda grabado. El padre Lira decía que él había estado estudiando durante 14 años todas estas plantas medicinales y consiguió encontrar el famoso arbusto enviado por los dioses o entregado por los dioses a los incas, a esos pueblos precolombinos. Vamos con el vídeo 2. La leyenda de las piedras de plastilina, como se le conociera hoy, se transmitió entre los nativos a lo largo de generaciones, ignorada por la arqueología oficial. En 1983, el padre Jorge Lira, un sacerdote peruano experto en el folclore andino, realizó un experimento con plantas nativas. Tras 14 años, este sacerdote había estudiado a los antiguos andinos y finalmente logró identificar un arbusto que los pobladores nativos llamaban gocha y que, combinado con otros vegetales y sustancias, podía convertir la piedra en barro.
Los antiguos indígenas dominaban la técnica de la masificación, afirma el padre Lira en uno de sus artículos, reblandeciendo la piedra que reducían a una masa blanda que podían moldear con facilidad. Después de muchos intentos, el padre logró ablandar una piedra, pero no pudo devolverla a su dureza original, concluyendo que su experimento había fracasado. Se piensa que la sustancia que utilizó Lira en este experimento había sido extraída de algún arbusto muy similar a la planta a la que los campesinos, como se mencionó antes, llamaban cocha, y cuyo nombre botánico sería, según algunos, Ephedra andina. Nos habíamos quedado, José Antonio, en que el padre Lira había localizado, había hallado, había encontrado el arbusto famoso, que es el ingrediente principal para hacer maleable una roca. Efectivamente. Bien, este arbusto... Padre Lira... Era muy inteligente, era un investigador de plantas medicinales, o sea que tú puedes saber lo que sabría este hombre, claro. El arbusto se llama, o se llamaba, de la jocha. ¿Cómo se llamaba? ¿Ya Jocha. no existe? ¿Es una especie extinguida? No, yo he dicho que se llama... Hombre, si vale, hubiera sido tan vale. fácil lo hubieran encontrado ya, Vale. pero no existe, ¿no? Pero claro, volvemos a repetir que no era solo y exclusivamente este arbusto el que producía ese ablandamiento o esa reducción. Era una fórmula. Tenía que estar tratada con otros vegetales y sus sustancias era capaz de convertir la piedra en barro. El padre Lira, en algún momento, parece ser, aunque no está muy concretado, pero sí parece ser, que él consiguió ese líquido para reducir o ablandar la piedra. Pero supuestamente le faltaba un ingrediente que era el que volvía la piedra a su volumen y a su resistencia. O sea, le pasó lo mismo que a los investigadores de hoy en día, ¿no? Que consiguieron quitar el peso de la piedra, pero no devolvérselo. Bien, como decíamos, según este religioso, también lo había comentado, que los antiguos, ellos lo llamaban los antiguos, o sea, que vete a ver de qué épocas estamos hablando, ¿no? Dominaban toda esta técnica de esa masificación de piedras, reblandeciéndolas. Lo reducían, como decíamos, a una masa blanda, o sea, que hemos dicho antes, hemos hecho un nombre más o menos genérico, la piedra de plastilina. Es decir, nosotros cogemos la plastilina, la moldeamos a nuestro gusto, luego la dejamos secar y eso, pues, está lo que está, ¿no? Y ese motivo que permitía, pues, ese moldeo con facilidad. El autor Richard Nisbett cuenta que el explorador y político estadounidense Hiram Bigman recibió noticias de una planta, cuyos jugos, decía, los incas ablandaban las piedras. Claro, hablan de una planta, pero realmente sabemos que no era más de una planta. Y con ese fin de, como decíamos, encajar. Hay registros oficiales sobre esta planta que incluyen a los primeros cronistas españoles, como hemos dicho al principio, cuando llegaron allí y se encuentran con ese tipo de construcciones y dicen, bueno, esto es imposible. El Hirman tuvo la oportunidad de comprobar in situ en unas investigaciones que estuvo haciendo en esas zonas que, estando descansando debajo de un árbol, vio en un momento determinado un pájaro que se llama pitigüé. Y este pájaro, ¿por qué le llamó la atención? Bueno, pues le llamó la atención porque le vio llegar con una hoja, acercarse a unas rocas y poner en un huequecito, poner esa hoja y picarla. Estaba sacando líquido de esa famosa hoja que debe ser uno de los ingredientes principales con la jocha, ¿no? Entonces, él, como buen investigador, siguió un poco el pájaro, que era lo que hacía tal, y el pájaro terminó de picar y se fue. Pero al día siguiente, este hombre volvió también allí y vio otra vez... Volvió el pájaro. Que este pájaro volvió y, para asombro de este hombre, se encontró que la zona donde había dejado el pájaro
machacada la hoja, se había hecho como una especie de cuenco, que ese cuenco a su vez le servía al pájaro para recibir, estaban cerca de una catarata, el agua que salpicaba se quedaba en el recinto, en el recipiente mejor dicho, y de ahí bebía el pájaro. O sea, ¿qué ocurre? Que pero entonces es, en este caso, lo del pájaro, es un tipo de planta que consume la roca, digamos. Sí, por eso lo modifica, lo ablandece, y el pájaro, pues con los golpes, lógicamente, dejó la hoja más o menos ablandada. Y eso. Los investigadores, o algunos autores, no todos lógicamente, como siempre ocurre, y antropólogos, creen que la planta que usaron los incas es una planta hoy conocida que se llama Esphedra andina. Pero volvemos a repetir, esta planta es un arbusto que está densamente ramificado, por eso te decía que había aquí, yo he visto algunas, sobre todo en los montes, pero claro, unos arbustos que son como hojitas que tiras de ellos y salen como si fueran canutitos, pero claro, no debe tener nada que ver con esto. Pero, lógicamente... Digo, nos faltan las siguientes plantas, es cuestión de ponernos a mezclar. Estas tenían una ramificación aproximadamente de 40 centímetros, es decir, que no son tan altas como yo os he dicho, son pequeñitas, más o menos puede ser esto, pero fíjate lo que era esta planta, esta Esphedra andina. Los animales que pululaban por esa zona evitaban esta planta, o sea, no la comían. ¿Pero por qué? Es venenosa. Sabemos que los animales tienen un instinto muy destacado, ¿no? Bueno, pues no la comían porque morían con el vientre hinchado y los huesos hechos polvo. O sea, el hueso desaparecía. Eso puede dar lugar, volvemos un poco, a que con otro tipo de planta o de arbusto, lógicamente se conseguiría... Sí, otra reacción, la reacción que buscamos. De todas formas, fuera como fuera aquella historia, el padre Jorge Lira falleció en el año 1988, pero nunca dijo cómo había descubierto ni qué plantas son las que él había, vamos a decir, soldado, unido para conseguir aquello. O sea, no desveló el secreto para nada. No desveló su secreto. A ver, son a veces cosas raras, ¿no? Porque si tú estás descubriendo algo que puede ser esencial, pues hombre, yo creo que se debería dar a conocer. Pero también puede ocurrir que esos descubrimientos se utilicen para atacar al ser humano, para destruir al ser humano. Y por lo tanto, quizás desde un punto de vista religioso del padre Lira, pues lógicamente entendería que no podía dar a conocer nada a nadie. Entonces, de todas formas, a mí me extraña muchísimo que si esta planta viene de los ancestros de los incas, sabemos que muchas de estas cosas han sido transmitidas de padres a hijos, claro, a través de las generaciones, o de chamanes ¿no? a chamanes y a chamanes, y se hubiera conservado. Pero, desgraciadamente, pues no ha sido así y no tenemos esta ventaja. Imagínate hoy, tener esto y poder empezar a construir con este tipo de piedras o barro, como queramos denominarlo, ¿no? Hay quien se pregunta qué técnica utilizaban los incas para unir las piedras sin cemento. Bueno, pues ellos dicen que detrás la construcción inca se basaba en la técnica, llamaban ellos del sillar, que era tallar la piedra, cada piedra de manera individual, para luego ir encajando una pues es con que otra. Te lo iba a decir, o sea, antes iba a mencionar eso, en las construcciones romanas, por ejemplo, los arcos de medio punto, etcétera, es sillería, ¿no? Sillería. Sí, ahí era sillería pura, ahí no había el líquido para convertir la piedra. Es que estaba buscando la palabra, yo creo que se llama dosel, el central, que es en el que se van apoyando todos los demás. Claro, es como si fuera, se construye... Dosel, cójanmelo con pinzas, que estoy hablando de memoria ahora. Como una, diríamos como una cuña, que se va reduciendo y va, al final, ¿quién encaja? ¿Quién sostiene el arco? Las dos piedras que están son fuerzas que se van apoyando. Y esas ya aguantan. Hay otra pregunta que nos podemos hacer, que era, bueno, vemos las piedras que están
casi perfectamente allanadas, ¿no? Lisas, podremos decir. Y entonces hay una técnica que empleaban también los incas, que era, ponían grava, piedrita pequeña, y sobre esa piedra hacían rodar estas gigantescas piedras, vamos a decir así, para luego, con otro proceso, colocarlas, y estas quedaban perfectamente, como vemos en la foto, perfectamente limpias. Hay una piedra muy famosa, que es muy visitada por turistas, lógicamente, incluso por los indígenas, que es lo que se llama la piedra de los 12, la piedra de los 12 ángulos, exactamente. Y es muy importante, muy grande, y parece ser que tiene un interés, diríamos, turístico, pero de investigación también para verlo, ¿no? Existen otros relatos que parecen reforzar la idea de una extraña planta con las propiedades que tanto interesó al sacerdote. Entre estos relatos surge uno mucho más al sur de América, entre los mapuches. Existe la leyenda acerca de un pájaro llamado pitihue, que guarda un profundo secreto: la utilización de una planta que disuelve la piedra y el hierro. Los mapuches dicen que el pitihue es un pájaro muy inteligente, pero también muy discreto en torno a su relación con cierta hierba que solo él conoce. En Talagante, el sur argentino, se dice que si una piedra le obstruye a un pitihue la entrada a su nido que ha construido en el interior de un tronco o un hueco en una pared rocosa, irá a buscar una hierba y con este frotará y destruirá la piedra, disolviéndola con los jugos de la planta. Otras narraciones de viajeros y exploradores relatan fenómenos del ablandamiento de las herraduras de hierro de los caballos y de las espuelas del mismo material, al transitar los caballos por una meseta donde crecía determinadas plantas. Independientemente de la verdad detrás de la teoría, lo que queda claro es que los antiguos peruanos eran maestros de la ingeniería y la arquitectura. Las técnicas utilizadas en sus construcciones reflejan un profundo conocimiento de la geología, la física y una habilidad artesanal sin igual. Estas obras han perdurado a lo largo de los siglos, soportando terremotos y el paso del tiempo, y continúan siendo una fuente de asombro e inspiración. Todas las construcciones, José Antonio, de civilizaciones pasadas nos producen mucha curiosidad, ¿eh? Hombre, desde luego, porque hoy, con nuestra mente de hoy, no somos capaces de ver cómo y de qué manera se hacían aquellas construcciones. Y es más, y lo peor, es que encima no nos lo creemos. Es verdad. No nos lo creemos que haya podido haber este tipo de líquidos, esas plantas que han conseguido esa reducción, pero claro, retomamos un poquitín lo que decíamos de Egipto, ¿no? Tanto estas piedras como la de Egipto, como vemos, son de 4 o 5 toneladas. O sea, ¿qué ser humano, qué seres humanos, si podemos decir que eran seres humanos, eran capaces de mover esas piedras? Esclavos. Sí, pero los esclavos son de carne y hueso, igual que nosotros. Y por muchos esclavos que pongas, para levantar una piedra de esa magnitud, lo primero, que no hay lugar de sustentación, o sea, ¿cómo lo aguantamos? ¿Con palos? ¿Con palancas? Con poleas y palancas y estas cosas. Pero bueno, pero hoy contamos con las poleas y las palancas. O sea, tú te inclinas más por otro tipo de métodos, como estas plantas de las que estamos hablando ahora, o... Yo creo que sí, o sea que... por eso te digo que hay algo que se nos escapa. Que algo se nos escapa, no somos capaces de unir esos vértices para entablar una línea correcta. ¿Por qué? Porque en principio tú estableces una línea, ¿no? Y de repente te encuentras con esto. Y se va, ¿y esto? ¿Cómo se ha hecho esto? Y claro, te dicen, no, es que es un líquido que se encontró, que ahora no se ha podido determinar. El laboratorio, el padre Lira lo consiguió, pero podemos decir que él no consiguió esa otra parte. Y cuando hablábamos también de las piedras egipcias, pues ocurrió lo mismo, que se había conseguido, según decía en el laboratorio, desmaterializar la piedra, pero no habían conseguido volverla a su estado. ¿Qué falla ahí? O sea, algo
tiene que fallar. Algo que quizás los antiguos, como se dice aquí, fueran ayudados, quizás, yo no digo que fuera así, pero bueno, tal y como lo vemos, voy a decir, entes del espacio, de otros lugares, que hubieran venido aquí y les hubieran dicho. ¿Por qué? Porque date cuenta de una cosa. Hace tiempo hablamos de los dioses, de aquellos que se trasladaban y que iban con un bolsito. ¿Recuerdas aquello? Sí. ¿No? Que comentamos. Bueno, ¿quién nos dice a nosotros que esos seres, vamos a llamarlos así, no vamos a decir extraterrestres, pero seres a los que los precolombinos llamaban dioses, llamaban y decían o dijeron que los dioses les habían dado dos regalos? Es decir, que si eso se transmite, algo tuvo que existir. O sea, alguien tuvo que recibir ese regalo y transmitirlo al resto de su pueblo para poder hacer. Entonces, yo me inclino que el hombre es capaz de hacer muchas cosas, sí. Mira, hoy se está hablando de, y de hecho en las jornadas vamos a hablar, de la famosa Área 51. Sí, en Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, pues va a venir un ponente que nos va a hablar, y además titula la ponencia El secreto peor guardado. Fíjate. Bueno, sabemos que en esa área hay cantidad de cosas, y no digo lo que tendrán los rusos y los chinos, por descontado. Pues sabemos que en un arbolado, en un bosque chino, también hubo un aterrizaje de algo. Entre comillas, un platillo. Pero bueno, ¿qué no tendrán esta gente? Bueno, pues se dice que muchas de esas naves, o de eso que se ha venido recogiendo de fuera de nuestro espacio o de nuestra Tierra, cuando han chocado con la Tierra, como pasó con Roswell, sí, estos lo tienen en sus bases. Y de ahí han extraído muchísimas cosas y muchísimos conocimientos que, si te das cuenta, en un corto espacio de tiempo, los avances que hemos tenido. ¿Sí? ¿Puede ser? Yo me limito a dejarlo ahí. Me imagino que Alex Muniente, esa conferencia me parece que tiene que ser muy interesante. Que Alex Muniente nos explicará más de una cosa de estas, ¿no? Bueno, de cualquier manera, hay ahora estudios recientes, dicen, que los incas, los precolombinos, los pueblos precolombinos, utilizaban herramientas de cobre y piedra que eran muchas más duras que lo que hemos podido conocer posterior. Había una piedra que se llamaba hematita, que es muy fuerte, vamos a llamar casi como el acero, quizás más, o como el diamante, que era lo que con esa piedra ellos hacían las formas de las piedras. Pero eso lo dicen estudios de ahora, pero son suposiciones que de ninguna manera se han podido contrastar. Es decir, ¿quién se pone a tallar una piedra de estas y cuánto tardamos en tallar la piedra? Entonces, pues lógicamente yo me inclino, como tú decías antes, por esa ayuda de algo o alguien que en algún momento estos pueblos han recibido. Estos, los egipcios y otros pueblos anteriores o posteriores. Bueno, ahí queda la idea. Yo voy a bichear un poco en eso de piedras de plastilina, porque bueno, me parece interesante. Es verdad que yo decía, cualquier construcción antigua es cierto que nos suscita muchísima curiosidad. Con los egipcios se ha hablado mucho, ha habido muchas teorías. Bueno, pues ahora con este tipo de construcciones, hoy nos traías también esta teoría. Me ha parecido muy interesante, José Antonio, muchas gracias. Hombre, yo creo que esta explicación, como siempre, ¿no? Casi siempre da pie a investigar, como tú dices, vamos a mirar, vamos a comprobar, vamos a mirar esto de las piedras de plastilina, vamos a mirar qué es esto del ablandamiento de las piedras, vamos a verlo y como siempre, pues amigos, a estudiar y a esforzarse un poquitín, que desde luego son temas muy bonitos, a mí me encanta, si no, no los estaría haciendo. Y como decimos siempre, atrévanse a saber que esto sí que es un enigma y un secreto, y esto, el conocer esto y otras cosas, nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo día. José Antonio Echevarría, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Publicidad, que es lo que nos toca ahora, pero volvemos rápidamente. Hasta ahora.